Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Lo que voy a compartir en esta enseñanza es urgente, es necesario y es sobre todo una palabra de esperanza para tiempos en los que el mundo parece tambalearse bajo nuestros pies. Y eso no es solo una figura retórica. En estos días, el 24 de junio de 2026, Venezuela tembló, literalmente. 2 terremotos consecutivos, de magnitud de 7,2 y 7,5, sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. Este fenómeno se llama doblete sísmico. Los geólogos describen como extraordinariamente inusual. Las ciudades de San Felipe, Caracuy, La Guaira y Caracas sintieron la furia del movimiento de la tierra, edificios colapsados y hasta ahora más de 1.400 vidas arrebatadas, más de 50.000 desaparecidos bajo los escombros, cientos de miles de niños en riesgo. Hermanos, ¿es esto solo un fenómeno geológico o hay una voz detrás del temblor? Hoy vamos a responder esa pregunta con la palabra de Dios, no con especulación, no con sensacionalismo, con las Escrituras, con discernimiento profético y con la certeza de que los hijos de Dios no tienen que temblar aunque la tierra lo haga. Queridos oyentes, quizás tú lo escuchaste esta semana. Quizás lo dijiste tú mismo. Cuando las imágenes de Venezuela comenzaron a circular en las redes, las palabras que más se repetían no eran técnicas ni científicas. Eran estas. Esto parece el Apocalipsis. ¿No es fascinante? Los incrédulos, los que no abren una Biblia, los que en su vida cotidiana rechazan cualquier mención de profecía bíblica, en el momento de la tragedia, su boca habla el lenguaje del libro de la Revelación. Están reconociendo, sin saberlo, que lo que está sucediendo tiene dimensiones que van más allá de la geología. Vamos a leer en Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hermanos, Jesús mismo lo dijo, no como amenaza, como aviso, como la señal de una madre en trabajo de parto que le grita al esposo, «Ya es hora, las contracciones han comenzado». Hermanos, los terremotos, las hambres, las guerras, no son simplemente desastres naturales, son señales proféticas, dolores de parto, y todo el que sabe algo de partos, sabe que cuando los dolores se intensifican y se acortan los intervalos, el nacimiento es inminente. Escuche bien esta frase. Los intervalos entre catástrofes se están acortando. El bebé viene en camino. El rey está por llegar. Queridos oyentes, me gustaría hablar un poco sobre el sexto sello, lo que el Apocalipsis ya anunció. Vamos a leer en Apocalipsis 6. Estamos leyendo los sellos que el Cordero de Dios, Jesucristo, va desatando en respuesta al clamor de los mártires que están bajo el altar celestial. Vamos a leerlo en Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto es lo que está profetizado para los tiempos finales. Terremotos de proporciones que oscurecerán el cielo como polvo volcánico. Las nubes de ceniza serán tan densas que producirán apagones de países enteros. ¿Es lo de Venezuela el sexto sello ya cumplido? No.
Pero sí es una señal anticipatoria. Es Dios poniendo la mano sobre el hombro de la humanidad, diciendo, miren hacia dónde vamos. Seguimos leyendo en Apocalipsis 6, 15 al 17, con una imagen que nos hace pensar en lo que vemos en las noticias de hoy. Y dice así: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Escuchaste bien? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta que el Apocalipsis lanza al universo, y la respuesta la conocemos nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en la roca que no se mueve. Escuche bien, la tierra puede temblar. Un hijo de Dios no tiene por qué temblar. Queridos oyentes, me gustaría hablar sobre los terremotos en la historia de la salvación. Los terremotos no son novedad en la historia bíblica. Son una forma en que Dios ha hablado, actuado y manifestado su poder desde el principio de los tiempos. Hagamos un recorrido rápido por las Escrituras. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos, injustamente presos, encadenados a medianoche, no se quejaron, oraron, cantaron himnos, y entonces sucedió algo extraordinario. Vamos a leerlo en Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, ¿entiendes lo que significa esto? Dios usó un terremoto para liberar a sus siervos. El mismo fenómeno que destruye puede ser la mano de Dios abriendo puertas. Todo depende de en qué lado estás parado. Y luego está el momento más solemne de la historia humana, cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz. El Evangelio de Mateo nos dice esto: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Te has dado cuenta? La muerte de Cristo fue acompañada de un terremoto. El cielo y la tierra respondieron al sacrificio más grande de la historia, y el centurión romano, un hombre entrenado para matar, no para creer, vio el terremoto, vio las señales y exclamó: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hermanos, un terremoto fue el evangelista que convirtió al centurión del Calvario. Dios trabaja en todos los medios. Hermanos, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Guatemala, México. ¿Recuerdas los terremotos que sacudieron esas naciones? Pues cientos de miles de personas cayeron de rodillas. Muchos vinieron a Cristo, no por un sermón elocuente, sino porque cuando la tierra tembló, sus almas entendieron que hay algo más grande que ellos. Hermanos, esa es siempre la invitación detrás del temblor. Lo que el cambio climático no puede explicar. Los medios de comunicación hablan del cambio climático. Los científicos dan explicaciones técnicas sobre placas tectónicas y fallos geológicas. Y sí, todo eso es real. Pero hay algo que la ciencia no puede explicar desde sus propias categorías. ¿Por qué los desastres se aceleran? ¿Por qué se vuelven más frecuentes y más intensos? ¿Y por qué siguen el patrón exacto que la Biblia profetizó hace miles de años?
Hermanos, hay un texto en el libro de Job que nos da la perspectiva correcta, no la perspectiva humana, no la del sismólogo, la perspectiva del Creador. Vamos a leerlo en Job 9, 6 y 7. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él habla al sol y no sale, y sella las estrellas. Job lo sabía. Dios agarra el mundo como quiere, lo sacude. No está violando las leyes de la naturaleza. Él es el autor de esas leyes. Y cuando las usa para comunicar un mensaje, lo hace con perfecta sabiduría y perfecta justicia. Miqueas lo anunció con estas palabras que retumban como trueno. Vamos a leerlo en Miqueas 1, versículos 2 y 3. Oíd, pueblos todos, está atenta, oh tierra, y cuánto hay en ti, y el Señor Jehová sea testigo contra vosotros, Jehová desde su santo templo. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. ¿Ves la imagen? Dios sale de su lugar, como un juez que se levanta de su trono, no como capricho, no como crueldad, como respuesta a la maldad acumulada, a las blasfemias, a los millones que le dan la espalda deliberadamente al Creador. Hermanos, insistir en que solo es cambio climático es humanismo sin respuesta. El clima de su creación lo dirige Él. ¿Y qué pasa con Venezuela? Ese país que ha sufrido tanto, esa nación que lleva años bajo una opresión que clama al cielo, ¿es juicio divino? ¿O es una misericordiosa señal de alerta? La palabra nos enseña que Dios llama al arrepentimiento antes de la condenación. Cada temblor es una voz que dice, «Vuélvete a mí». Los sellos se están abriendo. ¿Dónde estamos en la profecía? Hermanos, volvamos al Apocalipsis. Después de los 4 jinetes, el libro de la Revelación nos lleva al 5.º sello. Y lo que Juan ve bajo ese sello nos paraliza de asombro. Vamos a leerlo en Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los mártires están clamando, están pidiendo justicia, y Dios les dice, esperen un poco más, porque todavía deben completarse el número de los consiervos y hermanos que también serán mártires. Hermanos, ¿comprendes la gravedad de ese pasaje? Estamos en ese periodo de espera. El número de los mártires se está completando ahora mismo, en este siglo. Y luego viene el 6.º sello. Los terremotos, las oscuridades del sol, el pánico de reyes y poderosos. Todo esto no es literatura apocalíptica metafórica. Las profecías de los tiempos finales serán cumplidas con una literalidad aterradora. Las cosas se moverán de su lugar, caerán cosas del cielo, habrá terremotos reales y literales cada vez más. ¿Estamos en el 6.º sello? Quizás en sus señales anticipatorias, quizás en sus ecos. Lo que sí podemos decir es esto. El patrón que vemos en Venezuela, en Turquía, en Marruecos, en Japón, en los últimos años encaja perfectamente con lo que Jesús llamó principios de dolores. Vamos a leer ese pasaje en Mateo 24, 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermanos,
Dice principio de dolores, no el dolor final, el principio. Lo peor aún no ha llegado, pero también la gloria aún no ha llegado. El séptimo sello y la gran misericordia final. Hermanos, no nos quedamos en la oscuridad. El relato de Apocalipsis no termina en catástrofe, termina en victoria. Y hay un momento en que los terremotos y las trompetas se convierten en el último llamado misericordioso de Dios. El séptimo sello abre las 7 trompetas, y esas trompetas son el último Yom Kippur de la historia, el último día de expiación, el último llamado al arrepentimiento antes de que el Padre cierre la puerta. El texto de Apocalipsis 8, 3 al 5 nos muestra algo extraordinario. Vamos a leerlo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Lo ves? Las oraciones de los santos son parte del mecanismo profético. Nuestras oraciones suben al trono de Dios y se mezclan con el incienso sagrado. Y eso, hermanos, tiene consecuencias espirituales. Los terremotos, los truenos, los relámpagos que siguen en el versículo 5 son la respuesta de Dios al clamor de su pueblo. Querido oyente, tu oración tiene peso profético. No estás orando en el vacío, estás añadiendo incienso al altar celestial. ¿Y qué hay de los que sobreviven a toda esta tribulación y finalmente se arrepienten? La Biblia nos da esperanza. Pasarán al milenio de Cristo, serán parte de la familia de Dios. La misericordia sigue disponible hasta que la puerta se cierra definitivamente. Pero ay de aquellos que rechacen ese último llamado, que se mantengan rebeldes ante una evidencia tan grandiosa del poder de Dios. Para ellos, la respuesta bíblica es devastador. No tendrán más misericordia a su favor. La promesa para los hijos de Dios. Quizás alguien está escuchando esto y siente miedo, y ese es un sentimiento completamente comprensible. Pero la palabra de Dios no nos llama al miedo, nos llama al discernimiento, a la vigilancia y a la esperanza activa. Recuerda lo que Job proclamó desde su dolor. Recuerda al centurión que temió en gran manera ante el terremoto del Calvario. Ese temor lo llevó a confesar a Cristo. Hermanos, hay un tipo de temblor que nos lleva a los pies de Cristo, y ese temblor es el principio de la sabiduría. Muchas familias después de los terremotos en Guatemala y México dieron este testimonio. Cayó la casa de la derecha, cayó la de la izquierda, la mía permaneció intacta. No fue suerte, fue la gracia de Dios sobre los que temen y le obedecen. Dice en Salmo 91, 5 al 7, «No temerás al temor nocturno, ni saetas que vuelve de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará». También el profeta Isaías lo proclamó con autoridad ante los enemigos de Dios y con consuelo para su pueblo. Leemos en Isaías 29:6. «Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor». El juicio viene sobre los enemigos de Dios, pero para su pueblo viene la cobertura. La promesa es clara. El que vive bajo la sombra del Omnipotente tendrá su refugio en la roca que no tiembla.
Así que hermanos, agarrémonos a Cristo. Caigan 10.000 a nuestra derecha, caigan 1.000 a nuestra izquierda. Estaremos sobre la roca. Queridos oyentes, no podemos hablar de los terremotos de Venezuela solo como señal profética, sin hablar de los 1.400 muertos, de los 50.000 desaparecidos. Son nuestros hermanos, son almas eternas, y nosotros, como Iglesia, somos llamados a ser algo más que observadores proféticos. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Pero ese salmo no nos llama a cruzarnos de brazos, nos llama a ser instrumentos de esa fortaleza divina para los que sufren. Recuerda Apocalipsis 8, las oraciones de los santos mezcladas con el incienso del ángel. Tú puedes ser ese intercesor. Puedes pararte delante de Dios por Venezuela. Puedes pedir que en medio del caos las almas encuentren a Cristo. Puedes pedir que los buenos samaritanos lleguen, que el Evangelio florezca en las grietas que el terremoto dejó. Así sucedió en Guatemala, así sucedió en México. Los terremotos abrieron puertas para el Evangelio que décadas de predicación no había logrado. Y hoy, en Venezuela, esa puerta puede estar abriéndose. Hermanos, somos llamados a ser intercesores, a pararnos en la brecha, a clamar por Venezuela y por toda alma que en medio del polvo busca al Dios vivo. Queridos oyentes, antes de pasar a los pasos prácticos, quiero hacer un llamado muy especial. En estos momentos, la ONG Remar, que forma parte de la familia de Radio Solidaria, está desarrollando una importante labor de ayuda humanitaria en Venezuela. Nuestros equipos trabajan sobre el terreno llevando alimentos, apoyo y esperanza a personas y familias que están atravesando momentos de gran necesidad. Si al escuchar este mensaje sientes que Dios pone en tu corazón el deseo de colaborar con esta obra, queremos invitarte a hacerlo. Cualquier aportación, por pequeña que parezca, puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien que hoy necesita ayuda. Si deseas colaborar o tener más información, encontrarás el enlace en la descripción de este programa. Vamos con 5 pasos prácticos para vivir sin miedo en tiempos de temblor. Paso 1. Ármate de perspectiva profética. No leas las noticias sin leer tu Biblia primero. Cada catástrofe que ves en pantalla tiene contexto en las Escrituras. Dedica 10 minutos cada mañana a leer un pasaje profético. Por ejemplo, Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis, y luego mira las noticias del día. Así verás los eventos con los ojos de Dios, no con los ojos del pánico. Paso 2. Ora con autoridad intercesora. No ores solo por tu protección personal, ora por las naciones, por Venezuela, por los sobrevivientes bajo los escombros, por los primeros respondientes, por los pastores y líderes que están llevando el Evangelio a las zonas devastadas. Recuerda que tus oraciones suben al altar de Dios como incienso. Hermanos, tienen peso profético real. Paso 3. Comparte el mensaje con urgencia. Si tienes personas en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario que no conocen a Cristo, hoy es el día. Úsalo de Venezuela como puerta de conversación. Hermanos, la tragedia abre corazones que en comodidad permanecen cerrados. Paso 4. Afianza tu fe en la roca. Revisa los fundamentos de tu fe. ¿Está tu casa espiritual bien construida? Jesús dijo que el que oye su palabra y la practica
es como el hombre que edificó sobre la roca. La lluvia cayó, vinieron ríos, soplaron vientos y la casa no cayó. Examina tu vida. ¿Hay áreas de desobediencia que son arena movediza bajo tus pies? Paso 5. Vive en esperanza activa y generosa. No acapares, no te aísles, no te paralices. La esperanza bíblica no es pasiva, es activa y generosa. Si puedes apoyar a organizaciones como hemos mencionado antes, si puedes dar, pues dar. Si puedes ir, considera ir. El gran día de la ira del Cordero es también el gran día en que los hijos de Dios brillan más fuerte. Hermanos, sed luz en el temblor. Queridos oyentes, vamos a terminar orando juntos. Padre Celestial, Dios de toda la tierra y de todos los tiempos, venimos ante ti con el peso de lo que hemos visto esta semana en Venezuela, con el corazón partido por cada vida perdida, por cada familia destrozada, por cada niño atrapado bajo los escombros. Señor, tú que eres el Dios de Hechos 16 y que usaste un terremoto para liberar a tus siervos, actúa también hoy. Libera a los que están atrapados, sana a los heridos, consuela a los que lloran, convierte a los que en medio del terror te buscan por primera vez. Y Señor, haznos a nosotros mejores intercesores, que nuestras oraciones suban como incienso ante tu trono, que en los tiempos que se avecinan, los hijos de Dios seamos luz, no miedo, esperanza, no pánico, roca firme en medio de todo lo que tiembla. Guárdanos bajo tu sombra y ven pronto, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar esta reflexión y recordad que en la descripción tienes el link para poder colaborar con la ONG Remar en Venezuela. Mi nombre es Elvin. Que Dios os bendiga. Hasta el siguiente programa de Voces de la Biblia.